Ciudad Futura con Virgilio Acuña Peralta. Ciudad Futura. Público oyente lambayicano, muy buenas tardes. Reciban el saludo de la producción, de esta humilde conductora y de nuestro promotor, el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, quienes hacemos nuestro mejor esfuerzo para brindarles lo mejor de la información de la coyuntura política, cultural, actual, local y regional. Gracias por sintonizarnos cada sábado. Hoy tenemos un menú periodístico realmente interesante. Hemos preparado un informe especial acerca del Colegio Labarte y para ello contamos con la presencia del arquitecto Carlos Paredes García, decano del Colegio de Arquitectos, y que hablaremos sobre el tema. Asimismo, tenemos un informe acerca del impacto del transporte motorizado en la calidad de vida del ser humano. Una serie de indicadores nos muestran que la emisión actual de partículas y gases ponen en peligro el equilibrio medioambiental de nuestro planeta. Muestra de ello son fenómenos como el efecto invernadero y la reducción de la capa de ozono y su impacto sobre los cambios climáticos. Pausa y regresamos con el informe. Ya regresamos con Ciudad Futura. A continuación veremos un informe especial preparado por la producción acerca del actual estado ruinoso del Politécnico Pedro Labarte y la propuesta de solución. El Colegio Politécnico Pedro Labarte cumplirá 96 años de vida institucional este 6 de diciembre. Es un ícono de los chiclayanos. Sin embargo, su brillo institucional ha sido opacado por el calamitoso estado en que se encuentra su edificio emblemático y porque, irónicamente, en el nuevo edificio no terminan de implementarse las condiciones para forjar el talento que sus alumnos demuestran. Y ya se han hecho una serie de gestiones, proyectos, envío de documentos, y todo eso lleva a que las autoridades no den una alternativa. Se tiene conocimiento que el colegio tiene un proyecto de restauración, el Instituto Nacional de Cultura no lo reconoce, ya esa es una cuestión de repente de dirección o de decisiones que puedan tener. Tras el derrumbe del antiguo edificio, que pronto cumplirá 4 años desplomándose de a pocos, se construyó un nuevo local en la vía Pimentel para albergar aproximadamente al 50% del alumnado. Si bien su infraestructura es nueva, es en la zona de talleres donde la seguridad se pone en duda. Bueno, en el nuevo local tenemos la problemática acá de los talleres en áreas técnicas, como es el taller de carpintería y mecánica y producción. El techo está sin calaminas y eso perjudica a los alumnos ya que se entra la tierra, el polvo, la maquinaria se está malogrando, deteriorando, ya que al lado del colegio hay una chancadora de materiales y esa es una problemática permanente acá en la institución. Esto cayó hace 3 días cuando estábamos trabajando y tenemos temor a que nos caiga en la cabeza y por eso le pedimos a las autoridades que nos ayuden. Los profesores del área de acá. Esta es la problemática que tiene la institución. Mire, todo esto es eterní, se han caído debido al aire, se han caído y eso perjudica a la maquinaria y herramientas que tenemos. Como ustedes ven acá, mire, la polvadera, tenemos la chancadora que está siempre trabajando y esto, todo se está oxidando debido a la tierra que entra permanentemente acá en estos talleres.
Otro problema es la instalación eléctrica del local, incompatible con el voltaje de los valiosos equipos, que siguen inoperativos, desperdiciados y sin posibilidad de que los ávidos escolares puedan aprovecharlos, como es su ilusión y derecho. Nuestra maquinaria que se ha traído es monofásica y acá la corriente eléctrica no abastece a esas máquinas que tenemos, como son los tornos, los cepillos, las fresadoras, los taladros, y toda esa maquinaria solamente está tapada y no funciona debido a la corriente eléctrica. Ya, hay equipos de rectificación de cigüeñales, de culatas, de monoblocks, tornos también, torno, fresas, cepillos, máquinas de soldar, cizallas, roladoras. Aquí tenemos el problema de esta maquinaria, es una maquinaria industrial que sirve para producir, para la producción, pero sin embargo la parte económica no ha hecho posible de que estas maquinarias se instalen. Estas maquinarias deben estar instaladas en una base, pero como ustedes pueden observar solamente tienen bases, se le están sobre unas maderas, ¿no? Para eso se necesitan los medios económicos y ese es un gran problema de la institución, que no cuentan con los medios económicos para poder anclarlas. Por eso se les pide a las autoridades regionales, de las autoridades de educación, que vean esta problemática porque es el único colegio politécnico, va a cumplir 96 años de creación, pero sin embargo ahorita estamos con este problema y las autoridades no dan una solución concreta. Pese a la inoperatividad de los equipos mecánicos, los jóvenes labartinos no dejan de crear y producir. Tienen el apoyo de sus autoridades escolares y sus profesores, pues necesitan una herramienta para afrontar la vida al salir de la escuela. Por otro lado, está pendiente la solución definitiva del vetusto edificio, pronto a cumplir 4 años de haberse desplomado, y pese a ser un riesgo, el sector cultura insiste en mantenerlo, sin que disponga de presupuesto para su rescate. Todas las autoridades coincidían ahí de que el Abarte debe construirse nuevamente, teniendo en cuenta el respeto a la vida, no tanto de profesores, de alumnos, de padres de familia y de las personas que están cercanas al edificio. El alcalde dijo, nosotros tenemos todo el equipo, tenemos toda la voluntad, todo el presupuesto. El Abarte debe netamente reconstruirse. Coincidieron todas las instituciones, las autoridades representativas. El único que no coincidía era el Instituto Nacional de Cultura, porque decían pues que el Abarte es la única joya arquitectónica de la época colonial y no lo vamos a perder. Los escolares del Colegio Labarte exigen solución a las limitaciones en su nuevo local. El futuro los aguarda y habiendo el Estado invertido dinero de todos los peruanos en valiosos equipos, lo correcto es que funcionen y beneficien a los alumnos. ¡Entra, aprende y sale a servir! ¡Vive el Labarte! Bien, a raíz del derrumbe de una pared lateral del antiguo Colegio Politécnico Pedro Abel Labarte, ubicado en la intersección de la avenida Bolognesi y la calle Colón, se ha generado una gran polémica debido a que ninguna entidad estatal, empezando por el Instituto Nacional de Cultura, quiere asumir la responsabilidad de su reconstrucción. Entre tanto, su precaria infraestructura de 95 años de antigüedad se sigue deteriorando y amenaza con caer en su totalidad, que podría poner en riesgo la vida de los transeúntes y de los ocupantes del plantel. Los representantes del colegio solicitan la urgente demolición del centro de estudios, ya que los alumnos y los transeúntes corren riesgo. A este pedido se ha unido también la Dirección Regional de Educación, la DRE, y los representantes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Estuvieron de acuerdo, pero sin embargo el Instituto Nacional de Cultura mostró su disconformidad, con lo que ha solicitado y propone que se restaure el colegio para ser utilizado como archivo regional,
ya que no se puede demoler, argumentan, pues existe un decreto donde el colegio es declarado Patrimonio Nacional. Pausa y regresamos con nuestro entrevistado. Ya regresamos con Ciudad Futura. Bien, nos acompaña el arquitecto Carlos Paredes García, decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, quien desarrollará este tema desde el punto de vista técnico. Muy buenas tardes, arquitecto. ¿Qué hacer con el Colegio Pedro Olabarte? ¿Demolición o restauración? Buenas tardes. Creo que habría que empezar un poco indicando cuál es la competencia que se tiene sobre el colegio. En realidad, cultura no tiene competencia sobre el colegio. Es un colegio, por lo tanto, la competencia está en educación. Entonces, ese colegio pertenece a los registros del Ministerio de Educación. Pero como todas las edificaciones del Estado, las que tienen alguna característica de antigüedad y de valor arquitectónico, en algún momento determinado han sido incluidos en el marquesí de bienes monumentales de la República. Y es ahí donde, aunque el edificio no es propiedad del Ministerio de Cultura, sin embargo, Cultura tiene autoridad sobre el edificio en tanto es un monumento arquitectónico nacional, ¿no? Entonces, Cultura no va a poder nunca tener presupuesto ni hacer un proyecto para ese colegio, porque tampoco forma parte, como les digo, de los edificios que están asignados a ellos, sino que él simplemente tiene control sobre lo que en él se hace. Los que tienen que hacer ahí son el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación, en este caso, competencia del Gobierno Regional de Lambayeque. Y entonces, ¿en qué momento interviene Cultura? El proyecto que se realice, cualquiera que sea, tiene que pasar por la aprobación del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el que aprueba los proyectos arquitectónicos o de intervención en todos los que son proyectos en edificaciones monumentales o que figuran en el marquesí de bienes monumentales de la República. En este caso, es el caso del colegio. Nosotros en el Colegio de Arquitectos ya hemos detectado, es más, cuando se cayó pero entonces es importante decir que es un hecho que este es un monumento. No se puede hacer una intervención cualquiera. Es imposible derrumbarlo y construir una cosa nueva. No solo es imposible, sino que iríamos totalmente en contra de la cultura lambayecana y de lo poco que tenemos de cultura arquitectónica lambayecana, como lo dice efectivamente el Ministerio de Cultura, si tiramos eso, ¿no? Es decir, sería lo mismo si dentro de unos años más adelante, porque por las excretas de las aves que están en torno a la catedral y por la humedad que sube desde el piso, la catedral se encuentra deteriorada, ¿tendríamos que derrumbarla? De ninguna manera. No vamos a cometer el mismo error que se cometió en los 50 con la iglesia matriz. Entonces, ante esa circunstancia, nos encontramos en el qué hacer. En el momento, y siendo un edificio monumental, cada una de sus piezas, cada una de sus partes, requiere ser catalogada e identificada. Cuando se cae la pared y se desploma toda esa parte, el Colegio de Arquitectos inmediatamente se pone a disposición del gobierno regional. Y es con la ayuda de un grupo de arquitectos restauradores especialistas que todo lo que se cayó es catalogado, desmontado, fichado y posteriormente ha sido, tengo entendido, almacenado en algunas zonas donde ha destinado la Dirección Regional de Educación. Bien. A fin de intervenir, el Colegio de Arquitectos ha pedido al gobierno regional la firma de un convenio para que gratuitamente 2 arquitectos restauradores especialistas, que no puede pagar ni el gobierno regional ni la Dirección Regional de Cultura, porque son en realidad honorarios de una gran especialidad, por lo tanto de un gran costo, el colegio los ha puesto a disposición gratuitamente a través de la firma de un convenio que luego de un año recién hemos ratificado hace aproximadamente un mes. Y esperaremos que en el transcurso de los próximos meses efectivamente se pueda contar con un expediente técnico adecuado, que el Ministerio de Cultura lo revise y no lo pueda rechazar por contar con todos los requerimientos técnicos que ellos demandan. Bien, ¿qué otros colegios de Chiclayo tienen la misma antigüedad y riesgo de derrumbarse? Bueno,
De esa misma característica es el que era justamente el Colegio San José, la antigua iglesia matriz, que ya hace cerca de 30 años se derrumbó. Y también en ese sentido, el Colegio de Arquitectos está ampliando este convenio para que una vez terminado con el proyecto del Colegio Pedro Abel Abarte Durán, podamos empezar de la misma manera con lo que son el claustro del convento de Santa María, antiguo Colegio 11014 y San José, antiguo, antes que ello todavía, que son los íconos un poco de la arquitectura que están en ese estado de falencia, ¿no? Tú ya lo habías mencionado muy bien, el Estado en realidad no tiene dinero, o sea, ni siquiera tiene dinero para los estudios, que son caros, ¿no? Pero, y además, la única manera de poder generarle que el Estado nos dé dinero es contando con un proyecto de inversión pública. Justamente lo que nosotros le hemos pedido al gobierno regional es firmar un convenio para nosotros poner los arquitectos especialistas y que el gobierno regional ponga sus formuladores y entre los dos se elabore el proyecto de inversión pública que permita por fin contar con dinero para que esa obra se pueda hacer. Es decir, lamentablemente no se puede hacer una inversión en el colegio simplemente porque yo la pido, por más persona que sea, porque ya el Ministerio de Economía hace varios años que ha hecho que la inversión solamente se pueda dar a través de la formulación de proyectos de inversión pública, y en esa línea es justamente en la que el Colegio de Arquitectos está tratando de colaborar para que se pueda concretar. Bien, ¿de qué material está hecho este colegio? ¿De Bueno, caña, madera? Sí, claro. Las estructuras de esos colegios, y ahí viene justamente el detalle, es una muy buena pregunta la que has hecho, porque normalmente en los primeros pisos, donde la base es más sólida, está hecha de adobe de características particulares. Es más, cuando han desmontado el adobe que se ha caído, han fichado cada adobe, porque cada adobe va en un lugar particular, tiene ciertas dimensiones, una composición química particular que tiene que replicarse para poder colocarse en el mismo lugar y que efectivamente hagan la misma labor de soporte. La madera que se utiliza en estas edificaciones, casi todas ellas está en muy buen estado. Podrá volver a reusarse allí, pero sí el segundo piso, por ser una estructura más liviana, está hecha generalmente de caña, con torta de barro, con unos bastidores de madera que actuaban como las estructuras livianas de ahora. Esa es en realidad la forma. Lo que pasa es que evidentemente se requiere un mantenimiento. Y he escuchado la información que ustedes dan efectivamente sobre que se pensaría ahí hacer el archivo regional. Bueno, yo creo que todavía es discutible en realidad lo que podría quedar en ese lugar, ¿no? Entiendo que Cultura está buscando una orientación, pero ello sigue siendo todavía, como digo, de la Dirección Regional de Educación o de la Gerencia Regional de Educación, ¿no? De repente el gobierno regional destina ahí otra actividad, o de repente surge una idea mejor para la ciudad. Lo cierto es que por las características físicas sería difícil que volviera a funcionar ahí un colegio, ¿no? Con las condiciones que antes existían, ¿no? He visto en realidad el estado en el que se encuentra el reporte que ustedes han presentado al colegio nuevo y creo que ahí hay una línea por la cual el gobierno regional tendrá que reafirmar eso. Pero ese edificio, una vez puesto en valor, una vez recuperado, hay que ver efectivamente en qué se podría poner en uso que sirva para el desarrollo de la cultura local, ¿no? Bien, y en todo caso, ¿en qué tiempo o cuánto tiempo demandaría su reconstrucción? Bueno, el expediente técnico que están elaborando o que inician a elaborar los arquitectos Jorge Cosmópolis Bullón y el arquitecto Mario Seclén, que son los arquitectos asignados justamente a esta tarea, ambos reconocidos arquitectos locales que han participado en la reconstrucción y restauración del Palacio Municipal y en los últimos trabajos que se han hecho en la Iglesia Catedral. Creo que ellos en el lapso de unos 4 meses están elaborando el expediente técnico. Si a eso sumamos que en paralelo se haga el trabajo mismo por los economistas que trabajan en el gobierno regional para tener el proyecto de inversión pública, yo creo que el próximo año el gobierno regional debería ya estar a la búsqueda del financiamiento para poder hacer este trabajo. Y entiendo que eso debe ser relativamente fácil, porque justamente lo que están buscando las regiones son proyectos de inversión pública aprobados para poder captar financiamiento del gobierno central. Bien, especialistas de INDECI dicen que evaluarán la infraestructura educativa para determinar si los ambientes de material noble, ¿no?, ubicados en la parte trasera, ¿no?, pueden ser utilizados por los educandos. ¿Es posible esto? Yo diría que un colegio no puede estar partido como una cuestión funcional, que en todo caso debería apuntarse que el colegio debería ser ya en la zona que se ha proyectado, en el eje educativo que va a Pimentel. Y en todo caso, si va a ser un ícono cultural, ya debería más bien verse si es que esa infraestructura de la que estás mencionando tiene condiciones para el desarrollo de cualquier otra actividad, y si no, para plantearla en un proyecto integral que considere el área restaurada y otra anexa. Dígame, de alguna manera las
filtraciones de aguas servidas es causa de hundimiento del suelo en Chiclayo? Hay un conjunto de elementos que contribuyen con eso. Evidentemente, todo este tema del desagüe que ya conocemos bien debilita la estructura, ¿no? Hay muchas obras que tienen un nivel de cimentación profundo que cuando se excava no se encuentra necesariamente agua, sino residuos efectivamente de las filtraciones. Por suerte, este colegio no es un colegio de material pesado, o sea, no es de concreto, ¿no es cierto? Y también no es de mucha altura, ni de mucho peso, por las características que te comentaba hace un instante respecto del material. Pero todo ello es considerado por el proyecto de restauración, que no solamente considera las filtraciones internas, sino también las periféricas y otro tipo de elementos, como por ejemplo las vibraciones generadas por el peso de los vehículos que pasan por la avenida Bolognesi, que influyen también en la estructura, ¿no? Y es por eso que no se crea que el trabajo se va a hacer estando allí, sino que lo más probable es que se terminen de desmontar todavía algunos muros o algunas zonas para volver a reconstruirlas totalmente, porque ya, aunque todavía estén allí puestas, probablemente ya han sido debilitadas y hay que desmontarlas para volver nuevamente a colocarlas. Las lluvias también, ¿no? Evidentemente. No, en este tiempo ha sido afectadas por una serie de elementos. O sea, entendamos que la restauración no implica sobre lo que se encuentra poner encima, sino que lo que se encontraba ya en mal estado hay que desmontarlo nuevamente, volver a prepararlo y colocarlo nuevamente. Es un proceso de ese tipo, ¿no? ¿A cuánto ascendería a financiar este proyecto? La verdad que no tenemos todavía una idea clara, porque eso se tiene en el momento en el que se complete el expediente técnico, pero evidentemente todo trabajo de restauración es un trabajo que implica un costo adicional, porque no es el trabajo que puede hacer un obrero cualquiera de construcción civil, es un trabajador al que hay que preparar especialmente para estas tareas, al que hay que formar para esto, y por lo tanto es un costo adicional a lo que podría demandar una construcción cualquiera común. Ustedes como colegio de arquitectos tienen una propuesta para el financiamiento, para la salida viable sobre el tema. Como digo, el financiamiento para mí, o sea, de la obra es sencillo, relativamente sencillo. Lo que es caro es el financiamiento de los estudios que nos permiten contar con el expediente técnico. Y justamente nuestra propuesta, no creo que pueda encontrar una mejor en ninguna parte, es facilitar ad honorem a 2 arquitectos especialistas para que puedan efectivamente completar esta tarea. No puede financiar el gobierno regional, ni el gobierno local, ni cultura, ni la gerencia de educación el pago de 2 especialistas de esta índole. Ante eso, nosotros en el Colegio de Arquitectos, recurriendo a 2 de nuestros mejores arquitectos restauradores, y con su buena disposición es que se los hemos ofrecido al gobierno regional para poder elaborar este proyecto de inversión pública. Felicitamos por el aporte. Sus palabras finales, por favor. Bueno, yo pienso que en el tema del Labarte no solamente es un lugar icónico, sino que es algo que tenemos que recuperar. Se ha perdido pensando en votar y construir grandes elementos de la historia arquitectónica de la ciudad, emblemáticos como la matriz. No dejemos que pase una vez más con otro elemento emblemático como lo es el Colegio Politécnico. Pongamos todo nuestro esfuerzo para que efectivamente se restaure y comience a funcionar ahí otro punto de luz cultural de nuestra ciudad. El Colegio de Arquitectos está dando su granito de arena, esperemos que la región haga su trabajo y que podamos contar en algunos años con un lugar efectivamente adecuado para el desarrollo de actividades culturales allí. Bien, hemos escuchado atentamente, esperemos pues que esta entrevista haya servido para que se tomen las acciones más inmediatas en beneficio de la educación y de nuestros niños. Muchas gracias por su presencia. Hasta otra oportunidad. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Ciudad Futura. A continuación vamos a ver un informe explicando o solicitando la urgencia de un monitoreo de calidad de aire en Lambayeque. Adelante. Hay un tema que a los chiclayanos casi no nos preocupa, pese a que para vivir respiramos a diario. La calidad del aire es imprescindible para prever efectos negativos sobre la salud de las personas y en contra del desarrollo de la comunidad. Bueno, yo considero que en Lambayeque, en estos momentos, si bien es cierto existen algunas fuentes fijas como son las panaderías, son las plantas industriales, las fundiciones, las ladrilleras, ¿no?
todavía no estamos en ese volumen de generación de material particulado, de gases. Por el lado del parque automotor, ya la obligación de que las empresas realicen inspecciones vehiculares donde se ve la calidad de los gases de combustión, nos están permitiendo tomar algo de prevención, de cuidado. Si bien es cierto, Chiclayo no tiene una emisión constante proveniente de chimeneas de grandes complejos industriales, preocupan otras fuentes más pequeñas pero numerosas, detectadas como generadoras de riesgo. Por un lado, las fuentes emisoras móviles como los autos, y por otro lado, pollerías y ladrilleras, entre otras más. Claro, las fuentes, por ejemplo, los que hacen, digamos, las ladrilleras, por ejemplo, es una de ellas, o algunas fábricas que también estamos alrededor de Chiclayo, tipo molinos de caña, ¿no?, que están lógicamente cerca de Ferreñafe. También se han hecho este tipo de intervenciones. Y algunos lugares donde se emiten también algunos factores contaminantes en los lugares públicos que están, digamos, inundados por aguas servidas, también, digamos, es un aire contaminado, ¿no? Lo que hay que exigir es que la autoridad siempre esté presente haciendo frecuentes operativos, frecuentes visitas a las plantas industriales, inmediatamente en algunos paraderos claves de la ciudad, detener aquellos vehículos que veamos que no están funcionando en lo que es la combustión de sus vehículos. Con monitoreos periódicos se podría medir la calidad del aire que respiramos, si está limpio o el grado de contaminación que tuviera, pero estos estudios no se han programado seriamente y así no podemos hacer prevención. Claro, hemos hecho nosotros intervenciones aisladas, ¿no?, pero no es un monitoreo permanente, ¿no?, que creo que es muy importante, oportuno tener, digamos, la opinión, en este caso su aporte, para poder tener en consideración y hacer un trabajo lógicamente ya más oficial y más permanente y periódico, ¿no? Yo estimo que tendría que hacerse cada año, porque en estos momentos el parque automotor ha crecido, aunque está de por medio la inspección técnica, pero todavía hay algunos vehículos que no hacen mantenimiento, algunos propietarios de los vehículos que no hacen el mantenimiento de los vehículos. Se utiliza combustible con gran cantidad de plomo, ¿no?, combustible que no es de calidad como para mantener una calidad, un aire limpio, ¿no? Por ello es importante reiniciar el monitoreo de la calidad del aire que respiramos, pero a la vez señalar claramente la responsabilidad de cada autoridad, especialmente la que debe fiscalizar, sancionar y corregir. Nosotros realmente lo que somos asesores técnicos, hacemos el estudio técnico y emitimos las comunicaciones a los gobiernos respectivos, municipales en este caso, para que tomen las acciones correctivas. Bueno, en ningún momento nosotros conocemos de que lógicamente hayan sido cerradas estos establecimientos. Por ejemplo, nosotros tenemos una ladrillera por acá, por el barrio 28 de julio, pero no se tomaron las medidas correctivas necesarias, a pesar de que nosotros lógicamente dimos el resultado. Bueno, ya ese es un manejo propio de la municipalidad, ¿no? Las autoridades que deben revisar, que deben exigir que se cumpla lo que dice la ley, son en este caso las municipalidades, ¿no? Involucrados también está la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y en este caso también el gobierno regional a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Antes hubo un equipo técnico encargado de medir la calidad del aire. Siendo un tema de prevención, es vital reactivar su trabajo. Existió en nuestro departamento el Grupo de Estudio Técnico del Aire, del cual yo fui el vicepresidente. Se culminó, si mal no recuerdo, el 2010, que fue dentro del Plan a Limpiar el Aire de la ciudad de Chiclayo. Se establecieron los parámetros de estos gases, de estos polvos o material particulado, y se confrontaron con el estándar de calidad del aire, oficialmente aprobado por, en este caso, el Ministerio del Ambiente. Algunos parámetros estaban por encima de los estándares de calidad,
otros no estaban ni siquiera igual, por lo tanto no eran malignos para la salud de nuestra población. Sí, como le estoy explicando, realmente también en algunos lugares se han hecho este tipo de estudios, ¿no? de factores contaminantes ambientales. Y bueno, mayormente los resultados no han sido, estamos dentro de canales endémicos que le llamamos seguro, no de alerta. Será realmente también por el aire que siempre circula acá en Chiclayo, ¿no? Y que lógicamente son llevados a través de esto a lugares alejados. Y bueno, gracias a Dios no encontramos mayores problemas, ¿no? De pacientes con problemas de esta naturaleza, ¿no? Hoy, con la gran polvareda impregnada de heces en el centro de la ciudad, con un parque automotor enorme y antiguo y una importante actividad agroindustrial, se hace necesario retomar los monitoreos de la calidad del aire en la región. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Ciudad Futura. Amigos, los medios de transporte significan un gran apoyo para el desarrollo de las diferentes ocupaciones humanas, pero siendo este el medio de gran ayuda para todos, las consecuencias de esta actividad no siempre son beneficiosas, puesto que generan efectos negativos en la salud, siendo el humo el principal agente contaminante, generando además a las personas enormes costos adicionales para el tratamiento de las enfermedades. De manera que el problema de la contaminación hay que mirarla desde una perspectiva clínica y económica. La contaminación producida por el transporte público se debe pues al exceso de vehículos automotores y por la quema de combustibles fósiles, en especial la gasolina, el diésel y el aceite. Precisamente el último super tifón Haiyan, que arrasó las costas filipinas y mató a cerca de 10,000 personas y dejó sin hogar a más de 9 millones de estas, es una pequeña muestra del grave riesgo que corremos todos si no hacemos nada por reducir los índices de la contaminación ambiental. Hoy día nos acompaña el ingeniero Luis Terán Bazán, consultor experto en la claridad del aire. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué opinión le merece el informe? Sí, el informe verdaderamente interesante y sensibilizador. Yo quisiera iniciar mi comentario analizando el panorama mundial. En estos momentos asistimos en realidad a un estado de alerta mundial porque la OMS acaba de declarar de que la contaminación del aire es uno de los principales motivos de causa de cáncer en las personas. En realidad todos debemos estar alertas y ya empezar a tomar acciones porque es un aviso que la Organización Mundial de la Salud, a través de 1000 estudios en todo el mundo, ya ha confirmado de que la contaminación del aire causa cáncer. Anteriormente a estos estudios se sospechaba de que la contaminación del aire causaba cáncer. Ahora ya está confirmado por un instituto que hace estudio de cáncer en la OMS. Y como vuelvo a repetir, a nivel del mundo se han estudiado casos y totalmente demostrado que la contaminación del aire es uno de los principales causantes de cáncer en la población. No olvidemos que el 2010, en estadísticas mundiales, 250,000 de personas murieron por cáncer. Y la contaminación del aire, según estos estudios que menciono, están causando cáncer al pulmón y cáncer a la vejiga, adicionalmente a otros problemas del aparato respiratorio de las personas, ¿no? A nivel nacional está muy lento el trabajo del Ministerio del Ambiente, que es el ente rector en lo que es la implementación de políticas ambientales, principalmente para proteger la salud de las personas.
Como se dijo en el informe, el año 2002, 2003 se hicieron estudios acá en Chiclayo con la finalidad de determinar qué tipo de contaminantes generaba más problema en la calidad del aire y por ende en la salud de las personas. Y se formó un grupo de estudio técnico ambiental conformado más o menos por 20 instituciones que hicieron un estudio minucioso de todo el tema de calidad del aire. Se monitorearon varios contaminantes y de ello resultó que el material particulado es el que genera mayores problemas en la contaminación del aire en Chiclayo. Se hizo un plan de prevención y control de la contaminación atmosférica para Chiclayo, o sea, para los distritos de Leonardo Ortiz, La Victoria y Chiclayo mismo, y lamentablemente esos planes no se aprobaron, pero no tenían un aspecto vinculante para que las instituciones responsables se vean obligadas a cumplir las medidas que recomendaba este plan. La única institución que cumplió fue la Dirección Regional de Salud, instalando una red de monitoreo. Aunque no es completa, pero es básica, y se tienen estaciones de monitoreo permanente en La Victoria, Leonardo Ortiz y en Chiclayo, justamente del contaminante PM10, que quiere decir partículas de diámetro igual o menor a 10 micrones. Entonces, hasta ahora los resultados que se han obtenido de estos monitoreos que se hacen cada 6 días, felizmente que no superan el estándar establecido para el país, que es de 150 microgramos de contaminante por metro cúbico de aire. No tenemos valores que nos puedan situar en alerta, pero esto es relativo, porque en el Perú en realidad nosotros seguimos con 150 microgramos de contaminante por metro cúbico de aire, pero en otros países ya ha bajado hasta 50. O sea, nosotros debemos tomar acciones ya, pero a nivel nacional, de tal manera que la valla que tenemos como límite baje un poco, para poder actuar con mayor asidero legal, porque esa es una norma legal la que establece esos estándares. Y en realidad no sabemos la situación actual de la contaminación del aire, a excepción de ese contaminante, pero los contaminantes del aire son varios, o sea, no es solamente PM10, es PM2.5, son gases, etcétera, etcétera. Hemos hecho un intento de proyecto de tener una red para monitorear más contaminantes que nos interesa ver para saber en qué estado está el aire que respiramos en la ciudad de Chiclayo, pero más o menos ese proyecto cuesta alrededor de 6 millones de soles. Vamos a ver el financiamiento, porque en realidad es todo un proceso llevar al financiamiento a través del Estado, porque hay que meterse al sistema SNIP, donde los proyectos tienen que tener viabilidad, después hacer el expediente, después aprobarse su presupuesto, principalmente en presupuestos participativos, y de ahí ya ejecutar el proyecto, ¿no? Pero yo quiero resaltar el estado de alerta mundial que estamos, porque ya la OMS contundentemente dijo que la contaminación del aire genera cáncer. Bien, muy interesante, se debería resaltar, ¿no? Me decía, ¿cuáles son los principales agentes contaminantes de Chiclayo? Sí, PM10, material particulado igual o menor de 10 micrones, es el contaminante que siempre nos preocupó y lo estamos viendo felizmente que no tenemos valores que sobrepasan los ECA, pero digo, esto es relativo, porque en realidad a nivel nacional ya debemos bajar de 150 por lo menos a 100, para que cuando hagamos mediciones tomemos acciones cuando ya estamos cercanos a 100 o cuando pasamos a 100. Si estuviéramos en 100, ya hubiéramos dicho que hay contaminación de repente en varios episodios, ¿no? Bien, ¿cuáles son los límites máximos para permitidos para la contaminación del aire? Contaminante. Hay un decreto supremo que salió el 2001 que establece los límites, pero el que estamos trabajando en Chiclayo para PM10 no debemos pasar de 150 microgramos por metro cúbico de aire en 24 horas. Y no estamos pasando, pero si nosotros tuviéramos un valor menor, o sea, una valla menor de 100,
de repente ya estuviéramos en estado de alerta, pero nosotros nos guiamos de una norma legal, ¿no? ¿En dónde encontramos el PM10? El PM10 es un particulado fino que se genera principalmente por el hollín que generan los vehículos y también Monóxido de... No, monóxido no es, Ya. son material particulado, el monóxido es un gas. Ya. Pero ese material particulado al respirarse a través del sistema respiratorio ingresa a los pulmones y ahí es cuando hace ya. daño. Mientras más fino sea el material particulado, más profundo ingresa a los pulmones, a todo el sistema pulmonar y más daño genera a la persona, a su salud. Bien. ¿Qué opinión le merece las actuales normas que sancionan las conductas contaminantes Sí. duras o demasiado blandas? Acá hay varias responsabilidades. Por ejemplo, los sectores tienen la obligación de exigir los estudios de impacto ambiental en sus actividades sectoriales. Por ejemplo, el sector industria tiene que exigir estudios ambientales a las ladrilleras, a las fábricas, por ejemplo, a las fábricas azucareras antiguas, ahí entra el sector de agricultura, que tiene que exigir sus estudios de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental, o SUPAMA en todo caso, son instrumentos de gestión ambiental que sirven para controlar las emisiones que esas actividades generan. En esos documentos se tiene que establecer qué medidas se deben tomar para prevenir o controlar la contaminación que esas actividades puedan generar, ¿no? O que están generando en todo caso. Por ejemplo, el sector transporte tiene la obligación de vigilar y controlar lo que su sector le compete. Y así todos los sectores tienen responsabilidad ambiental. El tema es que hay varios factores, ¿no?, que originan este caos en la gestión ambiental nacional, regional y local. Por ejemplo, la falta de concretizar la descentralización. Todavía los ministerios en Lima no descentralizan muchos aspectos que deberían ya ser tomados por los gobiernos regionales o locales. Por ejemplo, la aprobación de los estudios de impacto ambiental, algunos ministerios nomás están descentralizando, pero la mayoría, todo se hace en Lima. Desde una fábrica pequeña tiene que ir a Lima con su documentación bajo el brazo para que le aprueben un estudio de impacto ambiental. Entonces, eso debe cambiar para agilizar. En Lima es imposible que funcionarios de los ministerios revisen todos los estudios de impacto ambiental de nivel nacional. Eso tiene que ser descentralizado. El otro aspecto es que las municipalidades no asumen sus funciones que la ley orgánica de municipalidades les asigna. Por ejemplo, el artículo 80 de la ley de municipalidades dice que los gobiernos locales son responsables del control de las emisiones que se dan hacia la atmósfera en sus jurisdicciones. Y ellos están obligados a sancionar, a chequear, a monitorear, etcétera, pero no lo asumen. ¿Qué municipalidad aquí tiene equipo de monitoreo de calidad del aire o tiene contratado a algún especialista para que esté vigilando el tema de la contaminación atmosférica en su jurisdicción? No lo tenemos. Entonces yo creo que ya las municipalidades, los gobiernos locales deben tomar acciones y cumplir sus funciones que a través de las normas se les asignan, ¿no? Bien, ¿cree usted que el problema de la contaminación es un problema de ausencia de leyes o de cultura? No, es un tema de falta de responsabilidad de las autoridades. Responsabilidad y también un poco de financiamiento. O sea, como no somos todavía un país que económicamente podemos solventar algunos gastos que implica esta vigilancia, por ejemplo, como digo, una red de monitoreo básica para las principales ciudades de Lambayeque costaría entre 5 y 6 millones de soles más o menos, ¿no? Y tiene que hacerse un proyecto, etcétera, etcétera. Pero las municipalidades deben tener contratados ya especialistas en el tema para ir cumpliendo de repente paulatinamente las funciones que la ley les asigna, ¿no? Yo quisiera hacer un llamado a las autoridades locales desde este espacio para que consulten su ley orgánica y lean el artículo 80. Ahí dice claramente, textualmente dice, la responsabilidad del control de las emisiones atmosféricas son de los gobiernos locales y da responsabilidades al gobierno local provincial y da responsabilidades al gobierno local distrital. ¿La Gerencia de Control Ambiental está haciendo bien su trabajo? Claro. ¿O qué tendría que hacer para mejorar
su labor preventiva. A nivel de gobiernos locales. Así es. A nivel de gobiernos locales, lo primero que tienen que hacer es contratar un especialista. Un especialista en el tema que les haga un plan de acción. En el plan de acción ya se verá cómo se implementan con equipos, etcétera, etcétera, pero ya se tiene que actuar y más que todo cumplir. Y también hago un llamado a los entes fiscalizadores, ¿no? Al Ministerio Público, a la OEFA, que visiten los municipios y vean en qué nivel están en cumplimiento del artículo 80, que su misma ley les asigna las funciones. Bien, ¿de qué forma nosotros podemos contribuir para mejorar la calidad del aire? Sí, el tema de la contaminación ambiental también depende de las conductas individuales de las personas. Hay conductas personales como individuos que pueden contribuir a la disminución de la calidad del aire. Uno de ellos, en forma preventiva, por ejemplo, es no exceder el uso de los vehículos. Hay que fomentar la cultura de la caminata, del manejo de bicicleta, no usar el vehículo, por ejemplo, para ir a comprar pan a 3 cuadras, usarlo cuando es necesario, porque cada vez que nosotros usamos el vehículo, dependiendo del tipo de combustible, estamos contribuyendo a la contaminación del aire, ¿no? Exactamente. Otra forma es evitar la quema, por ejemplo, de basura en las ciudades. También los que tienen vehículos tienen que llevarlos permanentemente o periódicamente estado, ¿no? a hacerle una revisión técnica para que funcione correctamente y no genere más emisiones. Los dueños de las empresas tienen que tener una conducta responsable con el medio ambiente, cumplir con la normatividad de tener sus estudios de impacto ambiental, sus PAMAS, su plan de manejo ambiental, de tal manera que se tenga en cuenta que la protección del medio ambiente no es responsabilidad de las autoridades ni de los empresarios, sino es responsabilidad de todos. ¿Cree usted que mientras el mundo dependa del petróleo, es imposible salvar el planeta? Hay varias fuentes de contaminación del aire, ¿no? Hay fuentes naturales y fuentes artificiales. El planeta está amenazado por el tema del cambio climático, por el calentamiento global, pero hay medidas que se están tomando a nivel de grupos de grandes países contaminadores. Lamentablemente o felizmente, mejor dicho, el Perú no está dentro de ese grupo. Nosotros aportamos al calentamiento global con un pequeño porcentaje. No tenemos grandes emisiones de gases de efecto invernadero, pero también somos un país vulnerable a las consecuencias de ese problema y debemos estar alerta, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos ir trabajando ya los temas de adaptación, porque vamos a sufrir muchas consecuencias. Somos, me parece, uno de los primeros países más vulnerables del mundo ante estas consecuencias del calentamiento global. Pero se están tomando grandes acuerdos a nivel de países contaminadores de gases de efecto invernadero, y justamente el próximo año hay una reunión en Lima, me parece de la COP20, donde se van a tomar acuerdos actualizando y evaluando lo que se está haciendo anteriormente para poder proyectarse y cómo hacer para que los efectos no sean tan letales para el planeta y con todo el planeta, ¿no? O sea, la vida que tiene el planeta y todas sus consecuencias. En todo caso, ¿existen otras alternativas energéticas que el hombre podría utilizar para sustituir al petróleo? Claro, hay energías alternativas, como por ejemplo la energía eólica, la energía solar, la energía que contiene el movimiento del mar, por ejemplo, la energía geotérmica. Ya se está trabajando en otros países, ¿no? Que en otros países, por ejemplo, Argentina acaba de tener una planta de energía eólica en la zona sur, en las Pampas argentinas, y está demostrado que la costa del Perú tiene bastante potencial de uso de la energía eólica, pero que todavía no se hacen trabajos para aprovecharla, ¿no? Bien, si no se hace nada para frenar el tema de la contaminación del aire, ¿qué le esperaría a la raza humana? Es impredecible, pero dentro de las predicciones científicas que se están haciendo, en lo que tenemos a la mano como ciencia, se prevé una gran catástrofe de reducción de la biodiversidad, ¿no? Y dentro de ello la especie humana.
Es posible que se reduzca al mínimo la diversidad biológica, pero no creo que desaparezca la vida, sino que la vida tiene una gran capacidad evolutiva de adaptación y quizás haya otro ciclo de evolución. Pero como vida no creo que desaparezca. Bueno, ingeniero, el tiempo es corto en televisión. Gracias por venir y sus palabras finales, por favor. Sí, yo quiero resaltar el tema de que la OMS nos ha puesto en una alerta mundial con el tema de que ya se confirmó de que la contaminación del aire genera cáncer en los humanos y debemos tomar acciones, ¿no? Que el tema de contaminación del aire ya no debe ser rezagado a tercer, cuarto lugar en prioridades de inversión, sino que debe ser uno de los primeros para proteger la salud de las personas. Y lo otro, tener en cuenta que la prevención en lo que es el tema ambiental en general es responsabilidad de todos, no es de autoridades solamente o de empresarios, sino es responsabilidad de todos. Bien, muchas gracias. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Ciudad Futura. Bien, yo quisiera terminar el programa felicitando el trabajo de la producción y sobre todo reconocer y resaltar el espíritu filántropo de nuestro promotor, el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, quien cada día nos dice enérgicamente que su indesmayable lucha por los chiclayanos, por vivir mejor y con dignidad, aún no termina, que faltan librar varias batallas para lograr verdaderas mejoras para la sociedad. Amigos, pocas personas en el mundo asumen la difícil tarea de darlo todo en la cancha por el bienestar del prójimo. Déjeme decirle, ingeniero, que el pueblo es sabio y que sabrá agradecer con creces su loable labor en favor de todos nosotros. Primero como empresario generador de puestos de trabajo, luego como gestor de la educación moderna, de la cultura, y ahora como digno representante del Congreso de la República del Perú. Y también impulsador de innumerables proyectos de ley con rostro social. Amigos, gracias por sintonizarlos y los invito a reencontrarse con nosotros el próximo sábado por este mismo canal y a la misma hora. Asimismo, mañana el programa se está repitiendo también a la misma hora. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Ciudad Futura con Virgilio Acuña Peralta. Ciudad Futura.